El actor Jung Kyung-ho, a quien seguro recuerdas por el drama Pasillos de Hospital y su reciente participación en Hospital Playlist, sorprendió a los fans con una encantadora confesión. Y es que, como sabemos, él y la actriz y cantante Choi So-young han estado saliendo desde hace 12 años, por lo cual durante una entrevista se le preguntó cuál considera que es el pilar principal en su vida además de la actuación, y él compartió que esta sería una respuesta obvia, ya que para él el centro de su vida más allá de esto sería Choi So-young, agregando que para ser honesto creía que realmente actuaba por ella, ya que quiere demostrarle que es una buena persona y buen actor, ya que la felicidad de ella es lo que lo hace feliz a él. Además compartió que el secreto de su relación tan duradera es en realidad su paciencia, ya que él solía cometer muchos errores al inicio, pero ya no. Y añadió que tener una compañera de vida es realmente significativo, ya que ambos han compartido el sueño de convertirse en grandes actores desde el inicio. Por lo que además de esto te recuerdo que a Jung Kyung-ho próximamente lo estaremos viendo en el drama Oh My Ghost Client, mientras que Choi So-young estará protagonizando el drama Segunda Oportunidad para el Amor, los cuales se estrenan el próximo 30 y 12 de mayo respectivamente. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Y en cuanto a próximos estrenos de Netflix, se ha confirmado la llegada del drama Taste of You, el cual será protagonizado por los actores Go Min-shi y Kang Han-neul. La historia seguirá al heredero de un prestigioso complejo gastronómico quien no está interesado en el buen sabor de una comida. Mientras que por otro lado tenemos una joven chef que es apasionada del buen sazón, sin embargo su pequeño restaurante no tiene gran éxito, por lo que de algún modo ambos comienzan a dirigir un pequeño restaurante en Yeonju hasta que los sentimientos entre ambos comienzan a surgir. El drama se estrena de manera oficial en los televisores de Corea el próximo 12 de mayo, pero por el momento aún no tenemos una fecha de transmisión oficial para este lado del mundo, por lo que te lo estaré compartiendo próximamente. Por otro lado, el reciente estreno en Netflix de Resident Playbook, a pesar de haber tenido un buen recibimiento, ha obtenido algunas críticas. Y es que luego de su primer capítulo, este ha alcanzado índices de audiencia que van desde el 3,7 hasta el 5,1 a nivel nacional. Sin embargo, al ser un spin-off de Pasillos de Hospital, este ha influido de alguna manera en la historia con algunos cameos de personajes importantes en el drama, por lo que algunos internautas han señalado que quizás el drama se basa mucho en la nostalgia, además de que desde su punto de vista algunas escenas pueden parecer poco realistas. Por lo que después de estos comentarios, el director del drama, Shin Won-ho, compartió que el drama ha intentado transmitir lo que el público espera. Sin embargo, a pesar de ello, algunos expertos incluso habrían compartido su opinión, mencionando que si bien las apariciones inspiradas por nostalgia pueden generar bastantes expectativas, depender tanto de Pasillos de Hospital podría impedir que el drama construya su propia identidad. A pesar de ello, y como te habría compartido anteriormente, el drama ha logrado obtener un buen recibimiento incluso en Netflix. Pero como siempre quisiera saber tu opinión, así que si ya viste esta historia no te olvides de compartirla en los comentarios. ¿Y tendremos a Rowoon y Jung Hae-in juntos en pantalla próximamente? Hace unos días el drama Spring of Youth compartió algunos de los adelantos de las apariciones especiales que habrá durante esta historia, por lo que en estas nuevas fotos podemos ver a Jung Hae-in con bata médica, mientras que Rowoon parece estar interpretando a un presentador. Y con respecto a esto, la producción del drama, aunque no reveló muchos detalles, compartió que estaban realmente agradecidos por contar con el apoyo de dos grandes estrellas. La historia sigue a Sa-hye, interpretado por Ha Yu-jun, quien solía ser un ídolo de K-pop, sin embargo al ser expulsado del grupo decide tener un nuevo comienzo en la universidad. Allí encontrará el amor, pero además retoma su gran pasión por la música uniéndose a una banda universitaria. En esta próxima historia, Rowoon y Jung Hae-in estarían mostrando su apoyo a Ha Yu-jun y Lee Sung-hyo, ya que ellos pertenecen a la misma agencia, y te comparto que el drama se estrena el próximo 6 de mayo para que no te lo pierdas. Aunque por el momento no tenemos una plataforma de transmisión confirmada para esta historia. Hace unos días la actriz Gun Hyo-jin decidió sincerarse un poco con los fans con respecto a su participación en el drama When the Stars Gossip o Si las estrellas hablaran, el cual habría protagonizado junto al actor Lee Min-ho mediante un video en su canal de YouTube, el cual compartió con el título algo de lo que realmente quería hablar aunque sea tarde, por lo que allí compartió lo difíciles que fueron las grabaciones de esta historia, confesando que de los 16 episodios que tuvo la historia, 15 fueron grabados en el espacio, por lo cual el elenco pasó la mayor parte del tiempo simulando encontrarse en gravedad cero.
y solían filmar alrededor de 15 horas sostenidos por cables, por lo que compartió que esto en algún momento fue tan difícil que su circulación se deterioró tanto que pidió que rápidamente la bajaran. Además añadió que después de esto no podía creer que hubiera pasado alrededor de un año grabando. Por otro lado, este habría sido un drama del cual se tenían grandes expectativas, ya que incluso contó con un gran presupuesto que fue de alrededor de $34 millones. Sin embargo, y a pesar de ello, el drama se habría enfrentado a bajos índices de audiencia durante su emisión en TV, por lo que con respecto a esto, Gong Hyo-jin compartió que la trama incluso a ella le pareció bastante complicada, por lo que cada parte de las filmaciones fue una experiencia nueva, y debido a los efectos especiales la producción habría requerido de alrededor de 2 años, por lo que gracias a esto creyó que la misma podría ser un tanto difícil y complicada para los espectadores. Pero si ya viste esta historia, no te olvides de compartirme tu opinión en los comentarios. El 19 de abril del 2023, tristemente el mundo recibía la noticia acerca de que el talentoso actor y cantante Moonbin habría partido de este mundo, por lo que a 2 años de este suceso varios amigos cercanos, miembros del grupo Astro y de igual manera su hermana menor Moonsua habrían decidido unir sus talentos para rendir un emotivo homenaje, mediante el lanzamiento de la canción Memory of the Moon. Sin embargo, aunque esta fue realizada con las mejores intenciones, desató una serie de opiniones encontradas en línea, en las que varios internautas tacharon a algunos de los participantes de aparentemente aprovecharse de la memoria emocional de Moonbin, y algunos de ellos llegaron a enfocarse principalmente en Saonu, por lo que por varios de sus fans fueron recordadas algunas de las críticas y rumores maliciosos a las cuales él se ha enfrentado mediante un foro en línea. En un artículo el cual logró alcanzar 115,000 vistas se mencionó que las agencias deberían recordar que además de que lo más importante debe ser tomar acciones legales para proteger a los artistas, de igual manera se debe de considerar realizar estas acciones en respuesta a los deseos de los fans por proteger a sus celebridades. Por lo que de igual manera varios de los fans presentaron firmas y peticiones para proteger no solo a Chaunu sino también a los miembros de Astro. Y además de esto varios de ellos habrían enviado camiones de protesta para pedir mayor protección a los artistas, por lo cual y ante esta situación finalmente su agencia Fantagio habría emitido un comunicado, en el cual mencionaron las calumnias maliciosas y los rumores que dañan la reputación de Astro se han propagado imprudentemente en línea. Aunque hemos intentado monitorear esta situación con cautela, ya no podemos tolerar estas acciones y estamos preparándonos para tomar acciones legales. Por otro lado, este homenaje habría reunido a más de 20 artistas, incluyendo a los miembros de Astro, Rocky, Stray Kids, BIBIS, Monsta X, Seventeen, SF9 y Moonsua, y artistas en solitario como Cho Yoo-jung, Kim Do-yeon y Hyolok Gloom. Por lo cual, si es posible, recuerda enviarle tu apoyo a estos grandes talentos. Esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.